Hola, bienvenido al podcast de la Iglesia OKS Guadalajara. Hola, ¿cómo estás? El día de hoy me gustaría compartirte un mensaje que hablábamos este domingo en OKS. Seguimos todavía con nuestra serie Conectados y este tema precisamente habla de conexión e influencia. La pregunta que yo les hacía este domingo es, ¿eres influencer el día de hoy? ¿Eres influencer? Muchos de los que estábamos ahí, prácticamente todos. La respuesta es no. No porque hemos identificado esta palabra con un grupo de personas que se dedica a hacer ciertas cosas en redes sociales y parecieran a veces chistosas, a veces no chistosas, a veces incluso no estamos, creo yo, de acuerdo en mucho de lo que hacen, pero es a lo que se le ha denominado en estos últimos años influencer. Y la verdad es que ser influencer no es algo de hoy, no es algo nuevo. Yo les decía este domingo, la verdad es que mi mamá no tenía redes sociales, pero mi mamá sabía muy bien hace muchos años quiénes eran las personas que influían en nosotros, porque muchas veces nos podía decir, no te juntes con esta persona porque es muy mala influencia, pero sí nos decía con quién deberíamos juntarnos. Júntate con tal persona porque él es una muy buena influencia. El detalle es que esa buena influencia eran casi siempre los aburridos y nadie quería estar con los aburridos. Nadie quería estar con la buena influencia. Todos querían estar con los rebeldes, con los que hacían cosas locas, con los que a veces terminaban haciendo cosas que dolían, pero ellos eran los que prácticamente influían en otros. ¿Por qué? Porque todos los que éramos niños jóvenes queríamos ser como ellos. En ese momento específicamente en una edad, creo yo, de secundaria, de prepa, yo todavía no podía decir es que soy cristiano. ¿Por qué? Porque consideraba esa frase como parte de un grupo en el que yo creía eran los aburridos, porque cuando salía el tema no podía decirlo. Creo que orgullosamente siempre terminaba diciendo, bueno, es que mis papás me obligan a ir, no es que yo quiera, y en esta iglesia muchas veces se hacían eventos públicos. En algunas de ellas terminaba yo a veces cantando porque me gustaba cantar y mis papás me habían puesto también a servir en la parte del coro, pero muchas veces mis amigos me decían, es que yo te vi que estabas ahí, y terminaba yo diciendo, no, me obligaron a ir, yo no quería ir, porque pensaba que eso era poder entrar en un grupo en el que todos eran aburridos, en el que no influía en nada. Y muchas veces me he preguntado ¿por qué? ¿Por qué quería ser como el otro grupo? ¿Por qué quería ser como ellos? Y creo que en ese momento era porque no entendía quién era yo. En ese momento yo era el gordito, yo era el cristiano, yo era el que no hablaba. En ese momento estaba dispuesto a ser influenciado por otros y no poder ser influencia. Los veía a ellos, sabía que no era como ellos, pero quería hablar como ellos, pero no hablaba como ellos. Quería vestirme como ellos, pero obviamente no podía vestirme como ellos, porque en ese momento incluso yo vestía solo con pantaloncitos de gabardina, con zapatos negros. Y cuando creo que estamos ahí en el no saber qué podemos hacer para influir, muchas veces terminamos comparándonos. Y creo que la comparación es algo que tú y yo necesitamos dejar fuera de nuestra mente, de nuestra vida. ¿Por qué? Porque si lo que buscamos es influir en otros, tenemos que darnos cuenta de que no somos iguales a otros. Fuimos tejidos personalmente por Dios. El salmista lo dice, tú me tejiste en el vientre de mi madre. Dios se tomó el tiempo para crear cada parte de ti. O sea, incluso esas pequeñas partes de tu cuerpo que dices, ¿por qué están aquí? O sea, esas pequeñas partes de tu cuerpo, Dios las hizo especialmente para ti. Es un Dios que se tomó el tiempo para hacerte a detalle. Y una vez que te había diseñado, dice Génesis 2:7, Él sopló aliento de vida en ti. La vida, yo sé que se originó en Dios, Él creó todas las cosas, pero la vida humana comenzó con un aliento personal de Dios.
cada uno, una parte divina, creo yo, está muy dentro de nosotros. Personalmente nos diseñó, personalmente puso su aliento en nosotros, nos dio la oportunidad y la bendición de poder tener al Espíritu Santo en nosotros, si es que lo deseas. Y todavía en 2 Corintios 1:21 dice que Él, si tú quieres, te puede capacitar. O sea, Dios nos ha dado tantas cosas, nos ha conectado consigo mismo para poder influenciar a otros. El domingo pasado veíamos que tenemos su unción, su aceite, su espíritu está en nosotros y querramos o no, estamos influenciando a otros para bien o para mal. Mi padre, creo yo, influenció mucho en mí. Yo te he dicho, desde chico nos tuvo en este contexto en el que compartía del evangelio, nos tuvo en este contexto en el que salía a la sierra de Oaxaca, en la que estaba con otras personas compartiendo el mensaje. Vimos muchas cosas hacer de parte de Dios, vimos muchos milagros y son cosas que influenció en mí. Yo deseo poder ver esas cosas también el día de hoy en la iglesia. Hay cosas que deseo ver porque él influenció mucho en mí. Pero como te decía hace un rato, nadie quiere pertenecer al grupo de los aburridos. O sea, nadie se quiere quedar ahí en donde no pasa nada, en donde pasan desapercibidos. Y me gustaría platicarte de la historia de un hombre que hace aproximadamente más de 2000 años llegó a esta tierra. Se llamaba Jesús y era conocido en ese momento como el hijo del carpintero. Él había decidido comenzar su ministerio y en ese momento dicen que le llamaban maestro y créeme, no era de los maestros aburridos. Había una parte al que le conocían como los famosos fariseos, que en realidad era una escuela judía que venía de Canaán. Se había establecido prácticamente 580 años, 600 años antes de Cristo, y era un grupo de personas que cuidaba la ley de lo que Dios había puesto en ellos. Empezaron por algo bueno, no eran tan malos, no siempre fueron, creo yo, tan aburridos, pero resulta que este maestro que acaba de llegar, que acaba de venir al mundo y que acaba de decidir comenzar su ministerio, es un maestro que no parece mucho de este grupo de los aburridos. No había celulares en ese momento, pero creo que si hubiera existido celulares, Jesús en su descripción de perfil hubiera puesto: soy Jesús, el hijo del carpintero, porque en Mateo 13:55 dice que así lo conocían. Y cuando comenzamos, creo yo, a hacer influencia, vamos a estar ligados a quienes pudieron influir en nosotros. Hay muchas cosas que pueden decir de mí, es que él es el hijo de Misael, creo que él es el hijo de Leti. Hay cosas que pueden decir de ti y las decían de Jesús. Muchos decían, él es Jesús, el hijo del carpintero. Yo conozco a su mamá, yo conozco a sus hermanos. Mateo 4:25 dice que había una multitud de personas que ya lo seguían. O sea, él había comenzado en ese momento su ministerio y ya tenía un montón de seguidores. O sea, las redes sociales ya se habían vuelto locas en ese momento por una persona que acababa de iniciar su ministerio. Creo yo, cuando tú y yo abrimos redes sociales, o últimamente es más reciente cuando puedes iniciar un proyecto, el hecho de que empieces a compartir tu link con alguien y le puedes decir, oye, podrías seguirme, podrías decirle a tus amigos que me sigan, podrías compartir esto para que me sigan. ¿Por qué? Porque muchas veces queremos ese like, queremos ese número ver creciendo. Y en Mateo 4:25 dice que Jesús en ese momento ya tenía un montón de seguidores, no solamente de Jerusalén, dice que del Jordán, del otro lado del río, ya tenía muchos seguidores. Y creo que en ese momento empezó a hacerse muy popular. En ese momento Jesús empezó a ser, creo yo, el chico influencer, porque en ese momento dice que empieza su ministerio y prácticamente te podría decir, acaba de abrir sus redes sociales y acaba de subir su primer video en Marcos 1:40 y dice que empezó sanando a un leproso. O sea, hay cosas que esta persona está empezando a hacer y puedo imaginarme un poco a las personas en ese contexto, decir qué es lo que este hombre está haciendo, porque normalmente la ley decía que si tú veías a un leproso o se acercaba a ti, lo primero que tenías que hacer o podías hacer era apedrearlo. Este hombre al que le llaman Jesús no lo apedreó.
Al contrario, se acercó a él y lo sanó. Muchos empezaron a hablar de qué es lo que está haciendo este hombre. Más adelante podría decirte, subió una nueva publicación, hizo un nuevo video en Marcos 2:1 donde ahora también sanó a un paralítico. O sea, ¿quién es este hombre que está empezando a hacer estas cosas que no son para nada aburridas? Y menos cuando, si te lo pudiera decir así, uno de sus amigos sube una historia a redes sociales en donde dice que van a una boda y que se va a armar la fiesta. Juan, uno de sus amigos, resulta que etiquetó a Jesús en una fiesta en donde resulta que Jesús en Juan 2:11 multiplicó el vino. O sea, la fiesta se puso muy buena. Creo yo, en ese momento, si las redes sociales hubieran existido, en ese momento hubiera sido una locura. Todo el mundo estaría hablando de eso, los noticieros estarían hablando de eso. Resulta que es una persona que multiplicó el vino en una boda en donde todo mundo pudo compartir en ese momento de el mejor vino. Después la gente seguía hablando de él y ahora dicen que allá en unas colinas, este mismo hombre ahora multiplicó el pan. Más de 5,000 hombres acaban de comer en Mateo 14:21 y muchos dicen que incluso era un pan muy rico. O sea, este hombre se acaba de ser popular. Este hombre creo que está influyendo demasiado en las personas. Está prácticamente, yo te podría decir, rompiendo las redes sociales. Uno de sus seguidores, Mateo, dice que mientras se encontraban en una tormenta, ahora resulta que este influencer le habló al viento y al mar. O sea, ¿puedes creer eso? Si eso estuviera el día de hoy en redes sociales, sería una locura porque hay alguien que pudo detener una tormenta. En Mateo 8:26 habla de esta historia. Y sabes qué llega a pasar a veces con los influencers. Muchos los conocemos y es que las exigencias comienzan. Dice en Mateo 16 del 1 al 3 que vinieron los fariseos y los saduceos para tentarle y le pidieron que les mostrase una señal del cielo. Mas él le respondió y les dijo: cuando anochece decís buen tiempo porque el cielo tiene arreboles, y por la mañana dicen hoy habrá tempestad porque tiene arreboles el cielo nublado. Y dice Jesús: hipócritas, saben distinguir el aspecto del cielo, mas las señales de los tiempos no las pueden distinguir. Hay algo que creo que tú y yo hacemos cuando empezamos a ver a alguien hacer algo totalmente diferente. Yo he visto a personas que se han acercado a Dios y su vida empieza a ser un milagro. Y hay veces que empezamos a exigirles, pero ¿por qué haces esto? Pero es que si tú dices que eres cristiano, ¿por qué haces esto? ¿Por qué te está pasando eso? Comenzamos a veces, creo yo, a exigir señales. Y lo curioso es que a partir de Mateo 16, después de que los fariseos empiezan a exigir algo, resulta que en Mateo 16:21 dice: desde entonces Jesús comenzó a declararle a sus discípulos que era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos y de los principales sacerdotes y de los escribas y ser muerto y resucitar al tercer día. A partir de ahí, a partir de esa exigencia en Mateo 16:21, dice que este influencer comienza a anunciar, creo yo, como uno de sus actos más peligrosos. Resulta que quiere entregar su vida. O sea, imagina lo que sus seguidores podían estar pensando en ese momento. Ahora resulta que se quiere morir. El mayor influencer de este mundo resulta que quiere entregar su vida. O sea, ¿por qué quiere hacer esto? Y resulta que pasa. O sea, eso que este influencer promete pasa y en un momento prácticamente lo pierden todo. O sea, imagínate estar 3 años con el hombre o con la persona más influyente de este mundo y de un día para otro resulta que cerró sus redes sociales. Nos ha pasado muchas veces, a Pau y a mí, que estamos viendo algo y me dice: oye, ya no está en redes sociales. O sea, cerró sus redes. ¿Qué es lo que habrá pasado? O sea, ¿qué es lo que habrá pasado para que haya decidido cerrar sus redes sociales? No puedo imaginar lo que sus discípulos pensaban, lo que sus seguidores pensaban en ese momento, porque resulta que la persona con la que habían compartido más de 3 años resultó que se fue. Resultó que los dejó, resultó que murió. Y ahora, ¿qué hacemos? Muchos de ellos volvieron a lo que sabían hacer, que era pescar. Pero hay algo que
hay algo que a mí me gusta mucho y que me encantaría no pasar por alto, porque hay una oración que se registra en Mateo 9:37 en donde Jesús les dice a sus seguidores: la mies es mucha, pero los influencers son pocos. La mies es mucha, pero necesitamos obreros. Pídanle al Señor que envíe obreros. Esa oración quedó ahí en Mateo 9, quedó registrada ahí, y resulta que un día el maestro vuelve. Resulta que el acto más grande de la historia quedó registrado por unos cuantos cuando resulta que no imaginaban volver a ver a su maestro. Pero vuelve y Jesús les dice claro que iba a volver. Es como si yo te dijera el día de hoy: les dejé una publicación ahí en mis redes sociales en donde decía que iba yo a regresar. O sea, ¿por qué les extrañaría tanto que pase esto? Él regresó, pero prácticamente regresó para decir que su trabajo, ese trabajo de la mayor influencia que había hecho, ese trabajo de influencer en ese momento, se había terminado. Y claro, a todos los que había influenciado, a todos los que le habían seguido, les dio una instrucción. Prácticamente yo te podría decir, suena como: pueden el día de hoy abrir sus cuentas. Yo voy a cerrar la mía, pero a partir de hoy pueden abrir su cuenta y convertirse en mí, en los mejores influencers de mí. En Mateo 28, del 18 al 20, Él les dice: vayan y hagan discípulos a todas las naciones y bautícenlos en el nombre del Padre y del Hijo, y me van a ser testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Vayan y hagan discípulos. Y en el libro de Hechos 1, del 4 al 8, dice que mientras comían, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Pero recibirán poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me van a ser testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Él les dice: no se vayan de Jerusalén hasta que venga el Espíritu Santo. O sea, no se vayan de ahí hasta que la presencia de Dios esté en ustedes. Hechos 1:8 dice: van a recibir poder. ¿Para qué? Para ir a Jerusalén, a Judea y a Samaria. La instrucción, creo yo, es muy clara. Una vez que reciban el Espíritu Santo, vayan y hagan discípulos. Y el día de hoy me gustaría preguntarte: ¿qué has hecho con esta instrucción? El día de hoy estás aquí. El día de hoy, creo yo, tienes la presencia de Dios en tu vida. Dios o Jesús prácticamente les dijo: no te vayas, quédate hasta que seas lleno. O sea, una vez que seas lleno, puedes ir y hacer lo que te estoy mandando a hacer. El domingo pasado, Gladys nos decía: la unción ya está en nosotros. Una vez que recibimos a Cristo en nuestro corazón, el Espíritu Santo viene y sella nuestro corazón. Y ya tenemos al Espíritu Santo. Perfecto. Y te vuelvo a preguntar: ¿qué has hecho con esa instrucción? Porque fuimos llamados a ser discípulos, y hay algo que sabe un discípulo, y es que puede ser como su maestro. Fuimos llamados no solo a decirle a otros quién es Jesús, sino a que otros puedan ver a Jesús en nosotros. Jesús en ese momento no les dio un curso express, nos dijo: a ver, vengan, les voy a dar, siéntense aquí, les voy a dar un documento del discípulo empoderado, o sea, para que puedan ser buenos discípulos. Es bueno, creo yo, el poder compartir esto con quienes llegan a la iglesia, el poder platicar de la Biblia, el poder platicar de la cultura incluso de la iglesia, pero discipular. Jesús les dijo: síganme, o sea, sígueme, mírame hacer lo que mi Padre me pidió hacer. Tú y yo estamos llamados a ser discípulos y a hacer discípulos, a poder decirle a otros: ven y sígueme, mírame hacer lo que hizo Jesús. No es darles un curso y creo yo, enseñar la Biblia, poder hablar de la Biblia, enseñarle a otros es muy bueno, pero Jesús les dijo: ven conmigo, mírame, sígueme. Otros necesitan ver lo que Dios está haciendo en tu vida. Yo te podría decir: dile a otros: mírame responderle a mi esposa, mírame actuar en un día difícil, mírame hacer esto. Nuestra manera de vivir es, creo yo, nuestra manera de poder hacer discípulos. Nuestra influencia mueve a otros
a Cristo. Y el día de hoy creo que tienes todo en tus manos para ser el mejor influencer del evangelio. No tienes que pensar qué van a decir, qué es lo que va a pasar, no sé qué es lo que va a seguir. Creo que cuando tú y yo estamos en redes sociales, o al menos en esta área de mercadotecnia, de diseño, en la que puedes decir, tenemos que planear qué es lo que va a pasar de aquí a un mes, cuántas publicaciones vamos a tener. Hay algo que yo te podría decir, y es que Jesús también dejó establecido eso. O sea, no te dejó solo. Y créeme, no vas a ser del grupo aburrido. Dice en Mateo 16, 17 y 18. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en sus manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Créeme, aburrido no se ve para nada el panorama. No te preocupes por lo que va a venir. No tenemos que estar haciendo señales para mostrarle a otros que sí es Dios o no es Dios. No, dice, las señales te van a seguir. Tú sigue adelante, muestra lo que Cristo ha hecho en tu vida y esas señales van a venir detrás de ti. ¿Por qué? Porque Dios te ha dado la autoridad para que otros puedan ver lo que Él puede hacer. Las señales te van a seguir. Creí a Jesús y un día tomé esa serpiente de mentira en mis manos, esa pócima de engaño, de dolor, resulta que no me mató. Aquello que creí que no tenía cura, resulta que fue sanado. Un día creí y las señales comenzaron a seguirme. Las cosas en mi matrimonio cambiaron. Tuve una muy buena relación incluso con mi suegra. Créeme, las señales te van a seguir. No busques las señales. Las señales son un resultado de la influencia que tienes con Cristo a tu lado. Porque Jesús lo dijo, que otros nos verían hacer lo que Él hizo. Incluso Jesús les dijo, cosas mayores todavía van a hacer. Y te vuelvo a preguntar el día de hoy, ¿qué has hecho con esa instrucción? Cuando Dios me llamó hace ya casi cerca de 20 años, comencé tocando una guitarra ahí en las montañas de Oaxaca. Hablaba de lo que Jesús podía hacer a través de la música. Yo le entregué mi vida y creo que en ese momento para mí fue muy claro lo que yo le dije a Dios. Yo quiero ser tu discípulo, yo quiero amarte, yo quiero servirte con todo mi corazón. Pero te soy honesto, me quedé en Jerusalén, o sea, me quedé en la presencia de Dios, me quedé en cantar. Y solo cantar me hacía sentir bien, pero ¿y lo que está adelante? ¿Y la instrucción? Me quedé ahí y Jesús les dijo, quédense ahí solo hasta que sean llenos del poder del Espíritu Santo y después vayan a Jerusalén, a Samaria y al resto de la tierra. ¿Y sabes lo que creo que hicieron los discípulos? ¿Sabes lo que creo que hicieron sus seguidores? ¿Sabes lo que creo que hice yo en ese momento? Nos gustó la presencia de Dios. Nos gustó Jerusalén, me gustó solo poder cantar. Y lo que Cristo quiere es que le puedas decir a otros lo que Él puede hacer. Hechos 1:8 es muy curioso porque en la versión Nueva Traducción Viviente dice, mientras comían, les dio esta instrucción. O sea, me van a ser testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y creo yo, muchas veces podemos recibir esa instrucción así, mientras comemos, mientras estamos a la mesa, mientras estamos disfrutando de la presencia de Dios, mientras estamos muy tranquilos. Dios puede decirnos, ve y habla con tu vecino, ve y habla con tus amigos, dile a tu compañero de trabajo lo que Cristo puede hacer. Y curiosamente en Hechos 8:1 dice, en aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria. Creo yo en mi vida y en tu vida han sucedido un montón de cosas, pero podemos recibir la instrucción de Dios el día en el que decidimos sentarnos a la mesa con Él a comer y él puede hablar a nuestras vidas y decir, ahora que tienes mi presencia, ve y compártelo con otros. Pero muchas veces podemos disfrutar de la presencia y quedarnos ahí. Esa instrucción va a volver, pero ahora como una persecución. Y esa persecución, creo yo, no es más que una invitación nuevamente para ir y hablar de Cristo. Ahí en donde te encuentras, en tu casa, en tu trabajo, en tu círculo más cercano, comienza en Jerusalén. O sea, comienza ahí en donde estás. El día de hoy testifica de lo que Dios ha hecho en tu vida. Dile a otros, Dios restauró mi matrimonio.
creo que puede restaurar el tuyo. Dios restauró mi carácter. Claro que creo que puede restaurar el tuyo. Comienza en Jerusalén, comienza en Judea, ahí donde no te conocen, donde decían solamente es el hijo del carpintero. ¿Cómo crees que puede pasar eso? Ahí en donde incluso te han rechazado. Comienza ahí, comienza en Samaria, donde probablemente no te quieren, donde tienes que irte a lo lejos, allá en un pozo, ahí donde parece que las cosas no tienen sentido, ahí en donde podrías decir, aquí no debería estar. Quizás ahí comienza en Samaria. Fuimos llamados a ser discípulos, a influenciar a otros con el evangelio de Cristo, a ser testimonio en lugares e incluso en donde no queremos serlo. Fuimos llamados a ser como Cristo, a decirle a otros, ven y sígueme. Ser discípulo es creer que puedes ser como tu maestro. No es solamente decirle a otros lo que Jesús puede hacer, es que otros nos puedan ver hacer lo que Jesús hizo. Vayan y hagan discípulos. Fue la instrucción que Jesús nos dio. O sea, muéstrenle a otros lo que Jesús puede hacer a través de su vida. El día de hoy me gustaría invitarte para poder ser los mejores influencers del evangelio, los mejores influencers de buenas noticias. Que Dios te bendiga.